realmente el propósito del árbol de las vidas, ¿verdad? Siempre hemos dicho que más que hablarlo cosmogónicamente de cómo surgieron los universos y todo eso que pues en poco nos es útil, ¿no? Eh, a la larga, y que a mí, dijo uno de los discípulos, ¿verdad? Entonces, a la larga nosotros vivimos tan ocupados en nuestra vida cotidiana que es muy difícil, digamos, estar, pues no nos dedicamos a ello, por lo tanto es como, ¿para qué estudiamos, no? Tanto el origen del universo, más que por algún motivo de nuestra alma, para entender un poquito el origen de nuestra alma. Entonces, cuando hablamos del árbol de las vidas, lo que es un mapa de nuestra alma, para conocer nuestra alma, um, o nuestro ser, pues, ¿verdad? De dónde procedemos, cómo estamos formados, cómo estamos integrados y cómo nos desarrollamos, porque la búsqueda continua es el desarrollo, ¿ok? La elevación de nuestra alma y encontrar el propósito de la vida, porque parte de la infelicidad del ser humano es no encontrar su propósito en la vida. Entonces, es cuando pues entra, dijimos, ¿verdad? En el árbol de las vidas, no sé si ustedes lo han visto en su pantallita del grupo, ¿verdad? Y ahí dice, aquí en esto rojo dice tejón, no sé si me alcanzan a ver el dedo, ¿verdad? Cuando vimos los velos o las barreras que hay en la elevación del árbol de las vidas. Entonces, ahí, no sé si a todos estudiaron ese estudio y está grabado, ¿no? Ahí están en la página. Se llaman, creo que son dos, ¿verdad, Juanito? Se llaman las barreras del Sí, árbol de las las vidas. barreras. Sí. Entonces, pues, ¿cómo nos elevamos? Debemos de saber que, por ejemplo, la escritura dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos o los kadoshim, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Elohim, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces hemos hablado de una estatura. ¿Se acuerdan cuando yo hablé acerca de la estatura? Tal vez Debbie o tal vez Fabi no estuvieron para esos estudios, pero digamos que la estatura nuestra, ¿no? No me van a decir, pues mido 1,60 m, 70, 80, sino es la estatura de nuestra alma, ¿ya? Y entonces, por eso habla de la estatura del varón perfecto. Entonces, la estatura del alma de él lo contiene todo. Entonces, como el alma del Mesías lo contiene todo, porque en él dice que él es la plenitud de todo y en todos. ¿Se recuerdan de los pasajes, verdad? Eso es en Efesios, dice, él es la plenitud de todo y en todos. O sea, todo está contenido en él. Entonces, esa es la estatura de él. Y entonces dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la estatura A la de la estatura del varón plenitud perfecto. del Mashiach. Entonces, también estamos en Efesios ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estatura del Mashiach? Entonces vamos a decir que la estatura del Mashiach es desde Malhut, ¿verdad? Desde lo conocido del mundo físico hasta Keter.
que es la corona. Entonces, claro, y no digamos de los mundos, pero no estamos metiendo ahí. Entonces, entonces Él es el árbol, por eso dice que la Torá es árbol de vida, pero también dice Él es la vida. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de las vidas. Entonces, es una alma gigantesca. Entonces, todos debemos de empezar a elevar nuestra alma. En esa elevación es lo que hemos venido estudiando. ¿Estamos claros en ello? ¿Ok? Entonces, hemos venido estudiando cómo me elevo, cómo paso esas barreras. La primera barrera que se llama Keshet, que es el arco iris, ¿verdad? O que es en donde encontramos la diversidad de personalidades. Y ahí es donde generalmente todos estamos bien atascados, como un carro patinando, y no salimos de ahí de nuestro yo social del que hemos creado, ¿verdad? Y de que hemos creído que somos y que en ese medio nos desarrollamos, y ahí envueltos en ese rollo. Por eso tiene multicolores, porque no por, ¿verdad?, ese movimiento que existe multicolor, sino porque en la multiplicidad de colores está la multiplicidad de las personalidades que nosotros manejamos. Entonces, en ese desarrollo, ¿verdad?, seguimos creciendo hasta que llegamos a la otra barrera, que es Parojet, o el velo del templo. Y ahí es importante que ustedes por eso estudien esos dos estudios que habla de las barreras. ¿Por qué? Porque ahí otra vez, ¿verdad? Los que llegan a conocer su yo, su real yo interior, ¿verdad?, encuentran esa barrera del que se llama el velo del templo. Entonces, ahí es donde muchos no encontramos nuestro yo real y no logramos encontrar la plenitud o la totalidad, que creo que fue el estudio de hace unas semanas, ¿no? Que es cómo encontrarme yo, cómo amarme a mí mismo y cómo logro encontrar y ser pleno, ¿verdad? Que eso es la shalom, que viene de shalem, que quiere decir completo. Entonces, hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a estar completos. Por eso hay un pasaje, me recuerdo yo, que como que dice en Filipenses, y el mismo Dios de paz, o el mismo Elohim de shalom, ¿verdad?, dice, y el mismo Elohim de paz os complete, y todo vuestro ser. Y en el español diría espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, y todo vuestro ser, que es la neshama, el ruach y el nefesh, ¿verdad?, sea mantenido unido hasta la venida de Él. Entonces, la clave entonces es lograr unir nuestro ser y no estar despedazado. Entonces, por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Santifique, la palabra santifique es preserve, ¿ok? Preserve completo, porque lo que pasa es que nosotros como no estamos completos, cuando morimos, nos dividimos, y entonces ahí es donde tenemos los problemas de la salvación. No es como si morimos pero no nos dividimos. Gracias. Primera Tesalonicenses 5:23. Y entonces, gracias, Debbie, por el aporte. Y entonces dice, cuando nosotros estamos mantenidos completos, porque esa es la clave de la salvación,
que nuestra Neshama sea una con nuestro Ruach y uno con nuestro Nefesh. Por eso la misma oración de Yeshua dijo, ¿verdad? Padre, yo te pido que ellos sean uno. ¿Oyeron? Padre, yo te pido que ellos sean uno, porque el pasaje de ese es de Juan 17, ¿verdad? 17:3 dice, esta es la vida eterna. Ok, así empieza ahí el escritor Yohanan, ¿verdad? Esta es la vida eterna, Juan 17:3, si no estoy mal. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a tu hijo al que enviaste, ¿verdad? Y entonces ya empieza la oración y él dice, Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, la clave de la salvación entonces está en la unicidad, en ser uno. Entonces, en que mi Neshama, mi Ruach y mi Nefesh sean uno. O sea, no estén separados. Entonces, ¿y cómo lo sé? Porque nosotros generalmente no nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Fíjense que nosotros decimos que conocemos a Dios, decimos que conocemos a otra persona, pero nosotros no nos conocemos, pero ni a nosotros mismos, ni siquiera la persona que creemos conocer se conoce a sí misma. Por eso es que es el estudio de la Torah lo que nos va a llevar a la salvación, que es el mismo Elohim de paz os preserve completos, o sea, uno, ¿verdad? Y Él los preserve completos hasta su venida. ¿Por qué? Porque nosotros hasta que tenga la manifestación del Mesías en su plenitud, entonces nosotros tenemos que estar completos para encontrar una salvación. Si no, tenemos problemas, ¿ya? Si no, tenemos problemas aún en el momento de nuestra muerte. Por eso es que nosotros necesitamos estar completos. Y entonces ese es el propósito del estudio. No sé si ya los revolví o ya los aclaré un poquito. O les hablé mucha Biblia. ¿También? Sí, estoy bien. Ok. Entonces, como estamos estudiando entonces el árbol de las vidas desde el punto de vista de nuestra alma, de nuestro yo, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan que cuando hablamos y empezamos a hablar de los yos, dijimos ser feliz, porque el propósito de la vida, ¿verdad? Siempre es alcanzar la felicidad. ¿Ya? Y entonces si nosotros decimos, wow, no soy feliz porque no tengo tal cosa, no soy feliz porque no tengo a fulanito, menganito, sutanito, no soy feliz por esto, si tuviera esto sería feliz. Y entonces todos hablamos de tener algo y entonces todo lo vemos desde lo externo. Y eso es exactamente el yo, el ego, ¿verdad? De las subpersonalidades que están ahí arrastrados y yendo de un lado para otro. Pero ser feliz, dijimos, es percibirse a sí mismo sin miedo. ¿Ok? Entonces, si te percibes a ti mismo, tú mismo eres la luz y la felicidad. Por eso me gusta el evangelio ¿de qué es? De Tomás, ¿verdad? De Tomás. Ajá. En el evangelio de Tomás dice, ¿verdad? Es que si te conoces a ti, ¿verdad? ¿Cómo? Yo quiero ver si lo tengo aquí en mi computadora rapidito, y si lo tengo rapidito yo se lo leo para que vayamos a
el Evangelio de Tomás. Dice, dice, Yeshua dice, en el pasuk o pasaje número 2, Yeshua dice que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre. ¿Ya? Y cuando encuentre, se turbará. Y cuando haya sido turbado, se maravillará y reinará sobre cada uno y hallará reposo. Entonces, la clave es que nosotros busquemos en nuestro interior, busquemos y no dejemos de buscar hasta que se encuentre. Hasta que se encuentre. Pero dice que cuando se encuentre se va a turbar. Porque santo Dios, ¿verdad? Encontrarnos a nosotros mismos ahí. Y es que ¿saben qué es lo que pasa? Que máxime si en nuestra psicología vamos a encontrar el miedo, por ejemplo. O sea, como en la búsqueda podemos encontrar el miedo, como podemos encontrar la ira, pero no miedo y no ira, sino la ira y el miedo. Ya se imaginan ustedes personificados. ¿Cómo sería? Un terrible. Por eso dice, en esa búsqueda, ¿verdad? Va a encontrar ahí un montón de cosas y se va a turbar. ¿Verdad? Se va a turbar de tal manera que de veras que es terrible ir en esa búsqueda, ¿no? Pero dice, pero cuando haya sido turbado se maravillará, porque entonces va a encontrar la luz escondida, como dijo el Elohim, ¿verdad? Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y andaba, ¿verdad? Yuju, yuju, ¿dónde estás, Adán? Hasta el Elohim no lo encontraba. Y entonces dijo, aquí estoy y estoy escondido. ¿Y por qué te escondiste? Es que, ¿qué dijo? Tuve miedo. Tuve miedo y dijo, y me vi desnudo y me avergoncé. Entonces, imagínense, encuentra el miedo, la vergüenza y eso lo esconde y entonces se pierde el yo real, ¿verdad? No el yo social o el ego, no. El yo real está escondido allá, perdido, ni siquiera el Elohim lo encuentra, porque es su responsabilidad encontrarse a sí mismo. Y entonces dice, y se turbará, pero después se maravillará. Y cuando se maraville porque se encontró y usted dijo, wow, este soy yo, este soy el verdadero, ¿verdad? Y es que cuando usted se encuentra, usted ya no necesita nada, porque usted lo tiene todo, porque usted es todo. Entonces, claro, por eso hablamos ahí en el yo de Tiferet, hablamos acerca del narcisismo. Tengamos cuidado con que yo, y ya no necesito a nadie y me valen todos. Entonces, eso es narcisismo, ¿verdad? Eso es un yo desbalanceado. ¿Estamos con eso? ¿Comprendimos esa parte? ¿Sí? Entonces, y dice, y cuando reinará sobre cada uno, ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes creen ustedes que reinará? Los sentimientos, ¿no? Las aguas.
sobre los diferentes yos. Porque en cada sefirá hay un yo, aunque solo hemos hablado de 5 yos, ¿verdad? Para que no nos confundamos, porque hemos hablado de solo 5 yos. Ok, entonces dice, se reinará sobre cada uno y cuando usted haya reinado sobre cada uno, hallará el reposo. ¿Y qué es diferente? Reposo, o sea, el Shabbat. Por eso es el Shabbat, para hallar reposo, el día de reposo, el Shabbat. Pero quiere decir Shabbat, ¿verdad? Y reposo viene de qué? De Shalem, dijimos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Estar completo. Entonces, solo cuando usted está completo, encuentra reposo. Entonces, por eso hablan siempre del reposo, que Él es nuestro reposo, ¿no? Una pregunta. ¿Sí? Dime. Ahorita que estás hablando de reinarlos, yo no me recuerdo bien del pasaje, pero están revelaciones que habla que vamos a reinar con él, Mashiach. Pero se está refiriendo claro. a nuestro yo, ¿verdad? Ahora que lo veo así. Sí, porque recuérdense que, ¿se acuerdan? ¿O tú te acuerdas cómo empezamos? Bueno, en el árbol de las vidas allá arriba dice, 1 Juan 3:2, ¿verdad? No sé si ustedes lo alcanzan a leer, ¿verdad? Pero ahí están en sus pantallitas el árbol, y entonces yo creo que lo mandé la semana pasada también una foto del árbol, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan claro, lo estudien y para que ustedes sepan dónde estamos. Y entonces, ahí dice, ¿verdad? Dice en 1 Juan también 3:2, dice, ¿te acuerdas cómo empieza, Juanito, el pasaje? No, pero creo que es el que dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, entonces dice, ahora somos hijos de Elohim, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, está hablando del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué dice, y cuando Él se manifieste? ¿Dónde se va a manifestar? En nosotros. En nosotros, porque Él es nuestro yo interior, más profundo, o sea, la luz, ¿verdad? El yo. Entonces, cuando Él se manifieste, dice, entonces seré, ¿qué es ser? Seré, ¿qué es la palabra seré? Los que son maestros. Es una conjugación del verbo ser o estar. Ser, del verbo ser, ¿verdad? Entonces, seré semejante a Él. Entonces, ¿y qué es semejante? ¿Se acuerdan? Selem. Selem, la sombra de Él. Entonces es como la sombra de Él, porque cuando se realiza una sombra, estoy recordando enseñanzas que he dado por años, ¿verdad? Años, hace como ya 15 años, ¿verdad? Juanito, tal vez, o más. Sí. ¿Se acuerdan cómo en un proyector, cuando ¿se acuerdan los proyectores grandotes como aquel que teníamos allá en la congregación? Yo creo que ahí está guardado todavía,
Juan González. Sí, Ahí los está, que se ¿verdad? usaban con Creo acetato. que es una pantalla y una luz. Y entonces hay un, ¿cómo se llama eso? Un acetato. Acetato. Y entonces se dibuja o se hacen letras. ¿Y qué es lo que se proyecta? La sombra. La sombra. Entonces, si ustedes miran, nosotros somos Selem, quiere decir imagen, quiere decir sombra, la sombra de él, o sea, la proyección de él. ¿Estamos? No está tan complicado. Entonces, nosotros somos la proyección de él, entonces seremos semejantes a él. Entonces quiere decir que nosotros vamos a ser el reflejo real de él. Por eso es que cuando hallará reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted de lo que más necesita es del interior y de lo que menos necesita es del exterior. Pero usted está al revés hoy, usted necesita más de lo exterior y por eso lo exterior lo entristece, lo limita, le hace porque el exterior, ¿verdad?, nos consume. Entonces, porque vivimos en el exterior. O sea, esa es la clave del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Todo lo catalogamos así. Pero dijimos que en Tiferet, las cosas simplemente son, ¿verdad? En Tiferet se une la unidad con la multiplicidad. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Eso ya lo estudiamos. Ahora, yo sé que entonces algunos no. Entonces ahí empezamos el estudio entonces de el yo mental, que no hemos llegado al yo mental, a Binah, no hemos llegado al yo mental interior y al yo mental exterior, que es en Binah. Eso todavía no lo hemos estudiado en su totalidad, porque cuando yo hablé de los yos, sí hablé de ellos, pero por eso a mí me gustaría que todos esos estudios de los diferentes yo y les pongamos mucha atención y los volvamos ¿cómo se llama? A volver a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar. Entonces, después dijimos el yo emocional interior y el yo emocional exterior. Entonces, en el interior estamos en Tiferet y en el exterior estamos en Yesod, ¿verdad? Que es realmente el que se manifiesta. Y entonces, y que lo forma el entorno. Entonces, por eso he venido hablando de crisis de identidad y también hablé del vacío existencial, o sea, cuando siento que no tengo propósito, entro al vacío existencial. También es lo que se conoce como el tejón o el abismo. Y dice que todo eso es el tejón. Es cuando alguien no tiene propósito y entra a un nivel de olvido porque se olvidó quién es. ¿Ya? Entonces, yo siempre, cuando una vez enseñé acerca de los infiernos, ¿verdad? De los infiernos, por decirle así, hablé de todos los niveles y hablé del nivel del olvido, en donde ahí no hay retorno porque nos olvidamos quiénes somos. Y lo peor que puede existir es olvidarnos quiénes somos. Por eso es que como dijo Chopo, ¿verdad? Por eso el mandamiento es recordarás el Shabbat. Acuérdate del Shabbat. Entonces, es acordarnos porque no se nos debe de olvidar. Entonces, cuando estamos hablando de estos yos, el yo emocional interior, ¿verdad? Que es
Tiferet, entonces ahí dijimos que se manifiesta lo único y lo múltiple se halla contenido en lo único. Entonces, pero para ese yo interior, yo emocional interior, debemos saber que está formado entonces por una triada, ¿verdad? O sea, 3 sefirot. Una triada son 3 sefirot. Sería, ¿cuál sería? Geburah, Odim, Gesed, ¿verdad? Geburah, Geburah, aquí, roja, para que ustedes, ¿verdad? Gesed, azul, y Tiferet, que es el yo interior real, ¿verdad? Aquí lo tengo marcado. Entonces, la semana pasada empezamos a hablar de Geburah, y en Geburah nosotros dijimos que nada puede existir sin Geburah, porque en Geburah son los límites. Entonces, Geburah significa fuerza, significa poder, es la esfera de la discriminación y limitaciones universales. De tal forma, dijimos hace 8 días, ¿hace 8 días? ¿O sí? Que él mismo se limitó. ¿Se acuerdan? Él lo contiene todo y él lo llena todo. Y si él lo llena todo, no existe nada. Por eso el Ein Sof, el infinito, también se conoce como el, ¿verdad? Aim. No se confunda. Ein Sof, el infinito. Ein Sof. ¿Alguien se acuerda? Ein Sof, el infinito. ¿Verdad? Es el eterno, pero sin decir nombres, ni funciones, ni nada. Es el infinito, no se sabe nada de él, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya se dice el Ein Sof, el Aim quiere decir la nada o el todo. Entonces, como está el todo, entonces él lo llena todo. Él lo llena todo. Él es todo. ¿Se acuerdan el pasado de Deuteronomio? Porque no hay sino solamente Él. No existe nada sino solamente Él. Pero usted dirá, ¿y entonces por qué estoy yo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Y por qué lo buscamos a Él si Él lo es todo? Ok, porque Él se tuvo que restringir. Entonces, restringir, Él creó un espacio vacío, ¿verdad? Se contrajo Él y creó un espacio vacío. Vacío es sin Él, ¿sí? Para que en ese espacio vacío pueda existir algo dentro de Él. Entonces, cuando Él se limitó, por eso se dice que todo se empezó con los límites y todo existe límites. Entonces, el Ein Sof, el infinito, crea el vacío y es entonces cuando esos límites empiezan a darse, los límites que hablamos hace 8 días. Entonces, Él mismo se limitó. Por lo tanto, Geburah significa también límites. Aquí se buscan dijimos hace 8 días, se fijan las condiciones fundamentales de todo y las cosas son sometidas a una valoración y ajuste constante. ¿Por qué? Porque aquí hay límites. Entonces usted se limita, usted tiene que autolimitarse, autolimitar a los demás,
limitar, aún su fuerza, su ira la limita, y aún su amor lo limita, y todo tiene límites. ¿Ok? Entonces, eso es en Geburah, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? La fuerza, la sefirá de Geburah. Entonces, ahí es donde usted valora todo, es sometido a una valoración. ¿Por qué? Porque hay límites. Entonces, por eso está sometido a una valoración. Y dijimos que recibe el nombre de juicio, din. Una palabra clave en Geburah es precisión, que significa la aplicación rigurosa de límites. Entonces, en la cábala se dice, ¿verdad?, que tenemos 32 dientes, ¿verdad?, que significa la totalidad de la sabiduría. ¿Por qué? Porque los 32 dientes y los labios son los frenos de las palabras. ¿Sí se acuerda por qué las palabras y todo eso? Dice que muchas veces nosotros ofendemos de muchas maneras, de palabra, muchas veces. Por eso tenemos frenos. ¿Por qué? Porque debemos saber limitar hasta las palabras. Debemos de tener límites en todas las cosas, en todas nuestras acciones debemos de poner límites, y eso es Geburah. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo nos desenfrenamos? ¿Cuándo sufrimos? ¿Verdad? ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo? Porque pecar, saben ustedes que es errar o no pegar en el blanco, ¿verdad? Cuando no tenemos límites. Todo tiene límites. Por eso es que él mismo, dijimos, se limitó. Él mismo hizo un espacio, y después él empezó a derramar su luz, su rayo Kav, en la Cábala, ¿se acuerdan? El rayo de luz Kav, que va entrando poco a poco en los mundos, pero cada mundo es más tenue hasta que llegamos al mundo de Asia, o el mundo de la acción, en donde su presencia es muy tenue. Aquí nosotros podemos decir que Dios está escondido, oculto, ¿verdad? Aquí tengo el pasaje de Hechos 17:24, ¿verdad? Y él dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. O sea, Él da insuflo de existencia a todas las cosas. Entonces, y dice, e hizo de todas las naciones del mundo para que habitaran, y de uno, o sea, de uno, ¿verdad? De un primero ser humano, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. O sea, de dos cosas podemos hablar: los límites de la habitación de todo ser humano y los límites de la habitación de él. Porque si él no se limita, no existe nada, solo existe él. ¿Ok? Por eso es que entre más alejados nosotros estamos de él, más existimos. O sea, somos más yo. Es mi vida, yo la vivo, yo como quiera, yo aquí, y yo hago y deshago y me destruyo y me vuelvo a construir y me reviento la cara y me la vuelvo a reconstruir, porque yo soy yo y nadie me manda. ¿Ok? O sea, entre más alejados, más existo yo.
Entre más me acerco a Él, menos existo yo. Y ahí es la clave de la religión. Le enseñan que usted se acerque a Dios para que usted tenga más. O sea, para que sea más ególatra. Al revés, ¿verdad? Por eso es el Dios no conocido al que aquí está hablando, ¿verdad? En el cristianismo y en la religión le predican al Dios de verdad que no conocido porque nunca lo van a llegar a conocer. Entonces, porque entre más se acerca usted, menos existe usted. ¿Ya? Sino Él es. Por eso dice Rab Shaul, y estoy colgado juntamente con Mashiach, y sigan ustedes. Y ya no vivo, yo. Y ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. O sea, ya no existo yo. O sea, entre más colgado o crucificado, pues estoy con Él. Se llama crucificado, se llama colgado. Entre más colgado estoy con Él, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Entonces, dejo de existir yo, ¿verdad? Y entonces Él comienza a vivir, porque lo dejo que Él se manifieste. Entonces, por eso, y sigue diciendo, ¿verdad? Él, sus tiempos señalados y los límites de su habitación, porque todo le puso límites. Al mar le puso límites, al sol le puso límites, a las estrellas le puso límites. Todo tiene límites. Y por eso es que usted tiene que aprender a poner límites. Entonces, y dice, para que buscaran a Elohim, si en alguna manera palpándole hallen. O sea, fíjese, la clave es buscarlo, porque como todo, ¿verdad? Que existe, hay que buscarlo. A ver si lo encuentran. Tal vez palpando lo hallen, dice, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Por qué no está lejos? Porque nosotros somos su manifestación. Pero, como dice la canción, eso yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces, como no lo sabemos, ¿verdad? Y entonces dice, porque en Él vivimos. Fíjese, porque en Él vivimos, estoy en el 17:28 de Hechos. Nos movemos y existimos. ¿Ok? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea, no aparte de Él. No Él está allá en el cielo y yo estoy aquí. No. En Él vivimos. En Él somos. ¿Y somos qué palabra es? Díganme, ¿qué palabra es somos? ¿De qué verbo? Es la conjugación de ser, el verbo ser otra vez. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Entonces, otra vez vivimos. Y el otro pasaje que yo les quisiera hablar está en el 18:11 de Salmos. Si alguien lo puede leer, porque me gustaría si alguien lo puede leer. Si no, yo lo busco. Salmos 18:11. Y dice, de las tinieblas hizo su escondedero. Oiga,
de las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. Entonces, Él hace entonces de las nubes, y así sigue diciendo, ¿verdad? Su escondedero. Entonces, de las tinieblas. Entonces, Él, por eso ahí mismo dice, ¿verdad? Él se escondió hasta el 17. Entonces dice que Él se esconde entre las tinieblas. Ahora, ¿qué es tinieblas? Si usted busca en una Torá, ¿verdad? En una Torá me gusta mucho, vamos a ver, mejor el paralelo es, ¿verdad? O comparas. Paralelo. Ajá. Entonces, vamos a ver, pero quiero el 11. Dice 18, pero el 11. Vamos a ver. Pero después creo que les voy a mandar la palabra ahí para que ustedes vean, ¿verdad? Porque pone, dice, para la palabra tinieblas para nosotros es como feo, ¿verdad? Pero está hablando de una palabra que quiere decir no solo ignorancia, porque realmente Él se esconde en la ignorancia de nosotros o nosotros lo escondemos en nuestra ignorancia. Porque si no, cuando yo, por ejemplo, ya no tengo ignorancia, yo sé que usted es Elohim. Yo sé que usted es Él porque es una manifestación de Él. Entonces, lo amo, lo respeto, ¿verdad? Y entonces, y eso porque sabemos que somos una manifestación de Él. Entonces, dijimos y quiero terminar con el pasaje que terminé hace 8 días, en donde dije que Geburá es la emanación discontinua o juicio de Dios. ¿Se acuerdan por qué dije eso? ¿Se acuerdan que dije que Él en su luz empezó y se fue escondiendo y escondiendo y escondiendo? Cada mundo para arriba es un escondite de Él, de tal forma que aquí donde vivimos ya casi no lo percibimos a Él. Por eso nosotros nos tenemos que elevar para poderlo percibir y estar más continuos a Él. Entonces, por eso Él es la emanación discontinua o juicio de Dios, y dijimos que es así una esfera de verdad absoluta, porque Geburá es una esfera de verdad absoluta, sin mitigar, ya que hemos olvidado ya que hemos en la sefirá de Tiferet, ¿verdad? Belleza, ahí dijimos que era una verdad, es la unión ¿verdad? Entre la unicidad y la multiplicidad, entre lo finito y lo infinito. Pero aquí la verdad es la realización de que el mundo está contenido en Dios, o sea, lo que hemos visto, todo está contenido en Él. ¿Verdad? Dios no está aparte, Dios no vive allá en los cielos, Dios no, todo está contenido en Él, y entonces se dice que la verdad es el sello de Dios.
entonces dijimos que se expresa el mundo en una forma más radical. ¿Por qué? Porque nada existe verdaderamente sino solo Dios. O sea, no existe usted, no existe nada, solo existe Él, ¿verdad? El infinito. Entonces, como se dice el aforismo cabalístico, Él es uno, único y particular. Y es así que Geburá es la negación de lo finito. Geburá es la negación de lo finito. ¿Por qué? Porque solo existe Él, ¿verdad? Solo existe Él y Él es infinito. Por eso Geburá es la negación del, es negación de lo finito. ¿Por qué? Porque si yo soy Él, ¿soy finito o soy infinito? Si usted es Él, ¿usted es finito o infinito? Infinito. Somos infinitos, ¿verdad? Pero como tenemos límites, porque entonces aquí también existe la negación de lo infinito, es la negación de lo finito y la negación de lo infinito. Porque entonces en esos límites existimos, por eso es que tenemos límites estructurales, corporales, en donde me contengo yo. Y entonces aquí tenemos límites, por eso se llama la negación del infinito y a su vez la negación de lo finito. Entonces, pero negación y negación es matemática. Positivo. Menos por menos es más. Por eso es que es suma, ¿verdad? Entonces, porque aquí en Geburá, entonces, ok, en Geburá existo yo, ¿verdad? Y estoy en lo finito, en los límites, en los estructurales, pero también es la negación de lo finito, porque Él lo es todo y Él es infinito, ¿ya? Entonces, así es que termino con esto. Si el rigor, si Geburá, que es el poder, ¿verdad? Con la potencia con la que se creó todo y es nuestro poder también, nuestra alma, ¿verdad? Geburá, ahí está nuestro poder. Entonces, porque en el poder del Adón está nuestra fuerza. Entonces, si el rigor no fuera mitigado por la Gesed, por la gracia, el mundo no podría subsistir. Y con eso quiero terminar para empezar a hablar después de por qué debe de haber un equilibrio entre el poder y la gracia, o entre la Geburá, el din, el juicio y la gracia.